mismísima provincia de Buenos Aires. Vamos a conversar ya mismo con Facundo Manes, que ha debutado de este modo en la vida pública argentina ya de manera formal. Facundo, buen día. Hola Marcelo, gracias por la invitación. No, un placer y gracias por atendernos esta mañana y arrancar nuestro programa de hoy contigo. Bueno, ¿qué te ha resuelto a meterte en semejante problemón? Bueno, es que soy argentino, pertenezco acá, esta es la crisis más importante de la historia argentina y es el momento de dar el paso, de comprometernos todos, no solo yo, sino desde el lugar que uno pueda, tenemos que comprometernos porque hay demasiada pobreza, demasiado hambre, demasiada confusión, demasiada falta de horizonte como para quedarnos en casa. Se viene un nuevo mundo y en ese nuevo mundo se viene un nuevo país y tenemos que pensarlo, armarlo, explicarlo, hacerlo. Y no hay otra alternativa que hacerlo con innovación, con proyectos grandes, porque necesitamos respuestas honestas, innovadoras. Las fórmulas hasta acá no sirven y no podemos enfrentar esta crisis que es multidimensional, es una crisis de salud, la mayor crisis de salud de la historia moderna, una crisis económica, educativa, social, humanitaria. No podemos enfrentar esto con las mismas prácticas de siempre, así que necesitamos un despertar moral, ético en la Argentina y tenemos que volver a tener un sueño colectivo como lo fue la democracia en el 83, hoy es la modernidad, el progreso. Hace años que vivimos en el antiprogreso en el país, así que sí, claro. Todo eso me hizo convencer que tenemos que dar el paso, no solo yo, sino todos tenemos que involucrarnos porque no podemos desistir de la Argentina. Sí. Facundo, yo decía recién que esta elección primaria es de las más interesantes que presenta las PASO para septiembre próximo, porque hay mucho en juego ahí, al menos para la oposición, ¿no? Porque vos sabés muy bien que Diego Santilli es el candidato es el precandidato de un precandidato presidencial, como es Horacio Rodríguez Larreta, y por lo tanto esta competencia podría dejarlo Larreta fuera de la competencia presidencial y ponerte a vos en esa competencia. Mirá, muchos dicen que esto es un riesgo de dividir la oposición. Yo al contrario, creo firmemente que las internas fortalecen la democracia. Claro, eso no hay duda, ¿no? Claramente. Y fortalece la oposición, Marcelo, porque esta PASO es un gran instrumento para replantear la oposición, para hacer un salto de calidad de lo que fue Cambiemos, enriquecer Cambiemos o juntos, tomar más musculatura para ganarle al kirchnerismo. Hoy nosotros queremos, desde varios sectores, no solo de la Unión Cívica Radical, sino desde el peronismo, de sectores del GEN, de diversos sectores, darle una nueva identidad a la coalición opositora, con un salto de calidad, como dije, y la verdad que necesitamos discutir el país. A mí me gustaría discutir con Santilli toda la semana, si es posible, sobre educación, sobre el modelo de país que él piensa o que piensa el sector que él representa, sobre todos los temas importantes. La sociedad tiene que debatir ideas. Nosotros venimos a plantear nueva agenda, nuevas ideas, y no a discutir con personas. Nosotros creemos que la Argentina tiene dos desafíos: discutir un plan estratégico de país, un plan al desarrollo y unirlos. Los liderazgos que necesitamos son liderazgos que nos unan, no que nos dividan, que los lideren con esperanza, no con miedo. Sí. Bueno, vos sabés muy bien, Facundo, que mucha gente ha comentado, lo he visto yo mismo el fin de semana, a mi vuelta de las vacaciones, que mucha gente supone que este es el comienzo de tu carrera presidencial. Mirá, Marcelo, es el comienzo sin dudas de un movimiento que no quiere, que no es representado por el kirchnerismo, pero tampoco se basa en solamente ser anti. Queremos un salto de calidad en la oposición que represente a la mayoría de los argentinos para hacer el acuerdo estratégico de país que necesitamos. Así que no lo veo como algo personal, lo veo como un proyecto colectivo que te confieso que es imparable, porque lo que estoy viendo en la calle, fui a Quilmes, donde vive mi familia, donde yo nací en el hospital de Quilmes, en el Hospital Idearte, fui a Salto esta semana y en el interior, en las estaciones de servicio, hay una energía porque la gente estaba resignada a las opciones de siempre. Hoy hay un movimiento que ya no depende de mí, depende de la gente, que es en realidad la que vota. Sí. O sea, vos naciste en Quilmes, sos bonaerense de nacimiento. Yo nací en la ciudad, en Quilmes, en el Hospital Iriarte, que hoy está lamentablemente, hay varias cartas que reclaman que esté un poco mejor. Claro. Y después me crié en Arroyo Dulce, en un pueblo de campo, en un pueblo de 1000 habitantes, y después crecí, la primaria y la secundaria la hice en Salto. Así que bueno, soy bonaerense y el dolor está ahí, el dolor está en el conurbano, y los médicos vamos al dolor, no especulamos con el dolor, no huimos del dolor, y yo quiero abrazar a mi gente. Es un momento de un privilegio para mí poder ser un servidor público y no servirme de lo público. ¿Cuál es Facundo, tu visión
del conurbano de hoy? Bueno, primero que hay solución para el conurbano. El conurbano tiene solución, tenemos que reorganizar el sector industrial. La verdad que tenemos mucho trabajo para hacer, tenemos que hacer una revolución educativa. Mandela decía que la mayor arma que tenemos para salir de la pobreza es la educación, tenemos que hacer una revolución educativa y también de capital mental. Hoy la riqueza de las naciones es lo que tenemos en el cerebro y tenemos que invertir muchísimo en la buena nutrición, en el estímulo afectivo, en el estímulo social. En el 2017 yo presenté un proyecto de capital mental que va a ser mi primera ley para invertir en lo más importante que tiene un país, que es el cerebro de los ciudadanos. Creo que el conurbano tiene solución, pero hay que generar un programa de suelo urbano para evitar las tomas, venderlo, no regalarlo. Hay que reordenar el tejido industrial, hay que generar un programa de régimen simplificado para las empresas de menos de 10 empleados, hay que estimular los clubes de barrio. Yo me crié en un club de barrio. El club de barrio no es solamente jugar al fútbol o jugar algún deporte, es amigos, ejemplos de gente mayor que uno ve. Y bueno, el club de barrio puede ser también una salida del conurbano. Facundo, hay un problema, digamos, hay una especie de rollo, ¿no?, en cuanto al hecho de que el conurbano concentra niveles de pobreza muy altos. Esa pobreza es asistida, como todo el mundo sabe, por toda clase de subsidios, que por supuesto son en algunos casos, muchos casos comprensibles, pero ahí hay un conjunto de comunidades que prescinden de la actividad privada, que viven del sector público y por supuesto ahí radica, digamos, la fuerza de tus eventuales futuros rivales, el kirchnerismo, ¿no es cierto?, que tiene como epicentro al conurbano por este formato donde la pobreza y la política y los subsidios se retroalimentan unos con otros, ¿no? Sí, pero hay una cosa que yo me tengo fe, que es la inspiración, la emoción hacia una Argentina mejor. No podemos seguir así, ya la gente sabe, hay mucha desesperanza, mucho desamparo, mucha tristeza, y uno de mis ejes legislativos va a ser la creación de empleo y el freno a la precarización laboral. Hay que hacer un régimen de trabajo independiente que lo haga menos precario, más solidario con la seguridad social, el sistema de salud. La Argentina, Marcelo, administra pobreza y gobernamos el subdesarrollo sustentable hace décadas. Nosotros, sí, claro, todos los argentinos hace años que estamos discutiendo el subdesarrollo sustentable. Acá hay que hacer un camino al progreso y yo creo que toda la sociedad va a acompañar, porque a la gente no le gusta recibir un plan, la gente quiere trabajo, quiere tener dignidad. Uno no puede mirar a los hijos sola. El plan es necesario para subsistir muchas veces, pero necesitamos trabajo, y eso es educación, eso es nutrición infantil, es la causa que vos me escuchaste hablar hace tiempo y por la que doy el paso ahora, porque en la Argentina tenemos un dolor común, pero nos falta un sueño común. En la Argentina, mira, ustedes ahí tienen grandes economistas o analistas económicos. Desde que hoy soy chico, yo vengo escuchando los mismos temas: inflación, fuga de capital, el dólar, varios tipos de dólar. El problema de la Argentina, que no genera la riqueza, que no tiene la productividad suficiente para darle bienestar a su gente, y además que no tenemos confianza, la economía es confianza. Entonces, esto se puede solucionar con un proyecto que, como fue la democracia, repito, que en un momento se reconstruyó el sistema democrático en Argentina. Hoy hay que reconstruir la modernidad. Y ahí los problemas que discutimos hace décadas van a ser no tan intensos, porque si Argentina gana 500, gasta 1000, viene un sector, quiere ajustar, viene otro sector, quiere imprimir, y ninguno de los dos dice, ¿por qué no ganamos 5000? Porque si ganamos 5000 se acaban los problemas. Y eso es más productividad, eso es más confianza, eso es una economía del conocimiento, y eso es lo que venimos a proponer en una nueva agenda, no la misma telenovela de siempre que vemos en la política, unos peleándose con otros. De mí no vas a escuchar ninguna crítica. Yo soy médico, estoy entrenado para curar, me he formado para ayudar, y yo creo que la Argentina está enferma, hay que sanarla, y los líderes que vienen tienen que unir a los argentinos y no liderarnos con miedo, sino con esperanza. Acá está Willy Cohen para hacerte una pregunta, Facundo. Facundo, un abrazo muy grande. Buen día, Willy Cohen. Hola, te Willy, saluda. Gracias por... Las preguntas son básicamente porque, bueno, finalmente, si sos electo, vas a ser electo diputado nacional. Y bueno, y mucha gente supone que esta es una elección, más allá de las ideas fuerza que vos presentás, esta es una elección donde se juega también, digamos, la posibilidad de que el gobierno tenga mayorías o no tenga mayorías en el Congreso, ¿no? Yo te voy a hacer, digamos, básicamente cinco proyectos de ley. Suponete que entraran 5 proyectos de ley que te voy a mencionar. ¿Cómo votarías vos, a favor o en contra, no? Por ejemplo, la estatización de la hidrovía, la reforma judicial,
la estatización de la medicina privada y las obras sociales, aumento de retenciones y mantener el doble impuesto a la riqueza un año más. ¿Cómo votarías? Si querés te digo cada uno de los proyectos de nuevo, ¿no? No, los conozco y me parece muy buena la pregunta, porque como vos sabés, Argentina transita hace décadas la trampa del subdesarrollo. Hoy tenemos claro. El ingreso per cápita casi similar al del 74, ajustado por inflación y en promedio, o sea que casi un fracaso colectivo. Claro, con mucho más gente, ¿no? Con mucho más gente, obviamente. Exactamente, y tenemos que entender que con la riqueza natural no alcanza, tenemos que erradicar el mito que somos ricos gracias a los recursos naturales. Por eso es lo que yo propongo. Primero, que yo coincido con vos que esta es una elección importantísima. Como yo dije en mi anuncio, que lo hice en forma muy austera, con un celular, con una selfie, esta es la lucha de nuestras vidas. Acá se define si la Argentina va al progreso o realmente perdemos varios años más en discutir el subdesarrollo. Así que yo coincido con vos, Willy, que esta es la lucha de nuestra vida, es la elección que puede cambiar el rumbo de la Argentina en la modernidad. Y con respecto a cada ley, una cosa que tenemos que saber es que yo voy a estar a favor del progreso de la Argentina, de la creación de empleo, de la modernidad. No quiero que el Estado asfixie a la sociedad. Yo quiero sacar lo mejor del potencial argentino. Así que en cada una de las leyes yo voy a votar hacia el proyecto de progreso, de modernidad que necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando obtuvimos la democracia, después todo, desde la AFA, desde la justicia hasta la universidad, se adaptó a la democracia, se normalizaron. Cuando uno tiene un proyecto de modernidad, todas las leyes deben apuntar a ese proyecto de modernidad. El problema de Argentina es que al no tener un proyecto de país, estamos siempre emparchando, siempre yendo después de las acciones y discutiendo temas específicos. Es como, déjame volver a la medicina, porque tiene que ver con la economía también, la medicina, con la vida. Si viene un paciente con fiebre, con dolor de cabeza, con malestar, con mareos, los médicos obviamente que tratamos los síntomas, cada ley específica, cada tema, la inflación, el dólar, etcétera, pero también tratamos la enfermedad de base. El problema de Argentina es que nunca discutimos la enfermedad de base, estamos permanentemente hablando de los síntomas. Acá no hay un proyecto de modernidad, es más, les diría que hay un antiproyecto de progreso. Estamos con el antiprogreso hace décadas y lo que tenemos que discutir es la modernidad, la Argentina que duplique el PBI en 10 años, o en menos, si es posible. Tenemos un gran potencial, Argentina tiene un gran potencial en muchos aspectos de la economía, pero estamos como atrapados. Entonces yo todas las leyes que voy a votar, primero que lo voy a hacer con el método científico, de llamar a los mejores referentes. Yo hoy tengo un grupo de pensamiento estratégico de la Argentina, que se llama Con Argentina, de hace años que estamos trabajando varios especialistas. Primero que soy científico, además de médico, y lo voy a hacer con la mayor rigurosidad, llamando a los expertos, porque otra cosa que tenemos que aprender, que la gente que es servidora pública no puede saber de todos los temas. Así que tiene que llamar a los mejores referentes que coincidan con el proyecto de país que uno quiere y no duden que voy a estar a favor de la modernidad en cada ley. Facundo, te vuelvo un poquito a lo que decíamos del conurbano para ampliar la pregunta que hacía, la respuesta que le daba recién a Willy. Este proyecto de esta situación de subdesarrollo y de que vos describís con tanta certeza, obviamente, ¿no? ¿Crees que es un error, una cosa mal hecha o es un plan? O sea, que hay un sector de la Argentina que efectivamente cree en lo que está pasando, así que, bueno, se puede consolidar con asistencialismo un nivel de pobreza tan alto, que el sector privado no es efectivamente relevante, se van las empresas y nadie dice nada. A mí me pareció que la salida del país de la compañía esta famosa Eli Lilly ha sido una tragedia, poco comentada en términos generales por el país y por el gobierno en particular. O sea, ¿crees que esto es un defecto que salió mal o que efectivamente hay un modelo de país que está en curso? Bueno, si yo miro Formosa puedo pensar que hay un modelo de país en curso, así que yo voy a trabajar para que Argentina no sea lo que están viviendo muchos formoseños, un estado asfixiante que reprime el potencial de la gente. Lo que sí estoy seguro que esto es inviable, que no podemos seguir así y que tienen que entender todos los argentinos que necesitamos un proyecto común, que hay cosas que nos unen, que necesitamos despertar, que necesitamos cada día cuando nos levantamos a la mañana, nosotros necesitamos un propósito para vivir, un sueño, y este sueño es la modernidad de la Argentina, así no se puede más, por eso me involucro. Y yo creo, no sé si es un plan o si es algo de inutilidad, pero lo que estoy seguro es que las prácticas de siempre no funcionan, porque aparte, Marcelo, esta crisis es la crisis de
salud más importante de la historia moderna, una crisis económica, moral, educativa. El impacto educativo va a durar décadas de la falta de clases presenciales. Hay pobreza, malnutrición, hay un cambio multidimensional. Si no nos damos cuenta y no tenemos un acuerdo por arriba, a la Argentina en unos años va a tener 60 o 70% de pobres y va a ser aún más inviable. Así que claramente acá hay que hacer un cambio de timón. Por eso yo mi paso, el paso que estoy dando yo, y espero que como estoy viendo que sean de miles de argentinos, es para decirle a la clase política, así no va más. Yo estoy a favor de la política es la mayor herramienta de transformación social, pero tenemos que oxigenar, refrescar, tenemos que dar un cambio de rumbo, porque Argentina es uno de los pocos países del mundo que sin guerra ha involucionado. Cuando yo crecí en Salto, en el 75 había 5% de pobreza. Hoy hay 50% de la población casi en vulnerabilidad. Somos uno de los países que más recesión tuvo en las últimas décadas. Como dije antes, tenemos el mismo ingreso per cápita casi similar al año 74. La economía de Brasil hace unas décadas era más chica que la Argentina. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la Argentina. Entonces, todas las variables nos hablan de una involución. Y lo que tenemos que hacer es dos cosas acá. Tratar de unirnos, porque de esto salimos entre todos. La democracia, la construcción democrática fue hecha entre diferentes sectores políticos, que no resignaron sus ideologías, pero todos estaban de acuerdo en la democracia. Y hoy, décadas más tarde, vivimos en democracia. Lo mismo tenemos que hacer con la modernidad. Hoy en la Argentina no hay una visión estratégica de país hacia la modernidad. ¿Saben cómo se desarrolló Singapur, Corea del Sur, Finlandia, Israel, Australia, Canadá? Apostando al cerebro de los ciudadanos, al desarrollo humano, a la innovación, a la ciencia, a la tecnología. Y acá pensamos que exportando cosas primarias, la Argentina, la economía argentina, además de falta de confianza, tiene que mejorar la exportación. Lo que queremos es más valor agregado en la industria, más valor agregado en los servicios. El campo hizo un buen trabajo, yo vengo del campo. En el campo se invirtió en genética, en tecnología, en organización, y si no hubiese hecho esto el campo, hoy el campo exportaría una fracción de lo que exporta, pero además con un país que lo potencie, el campo podría duplicar su producción en unos años. O sea, Argentina es un país con enorme potencial, pero yo no sé si es la inutilidad o si es un plan como vos sugerís. No importa si es un plan o la inutilidad, lo que no podemos es dejar que la Argentina se convierta en un país inviable. Sí, sí, claro. Una última, Facundo, contanos de tu vida médica hoy en día. Bueno, yo soy apasionado por la medicina. Mi viejo era médico rural y ahí aprendí a amar la medicina, y voy a seguir viendo pacientes, 1 o 2 por día, pero mi WhatsApp igual siempre estalla de pacientes. Me encanta porque el altruismo nos hace felices. Cuando uno ayuda, se activan las áreas del cerebro que activan el placer, y por eso los médicos estamos mal pagos, las enfermeras están mal pagas, los camilleros están mal pagos, y mucha gente quiere estar en el sistema de salud, porque el altruismo ayuda al quien ayudamos, pero también nos ayuda a nosotros. Así que yo voy a seguir siendo médico, científico. El único error que no puedo hacer es convertirme en político. Yo soy un representante de los ciudadanos que tiene la decisión de dar el paso para no desistir de su país. Facundo, contanos cómo la pasaste con el COVID. Mal, me la pasé muy mal. Tuve una semana muy mal en mi casa con 2 PCR negativos, y después tuve una semana internado en terapia intensiva en la Fundación Favaloro, y hubo 48 horas, Marcelo, donde el doctor Klein, que es el jefe de terapia de Favaloro, uno de los clínicos y terapistas más importantes de la Argentina, mi amigo además, dudaba si había que intubarme, y yo también sabía eso, y esas 48 horas fueron dificilísimas en mi vida, porque aún siendo alguien de 52 años sin factores de riesgo, si uno entra en asistencia respiratoria mecánica, entra en una etapa de match point. La moneda puede salir la pelotita puede ir para un lado o para el otro. Y hubo 48 horas donde conocí la fragilidad humana. Siempre la hablaba teóricamente a la fragilidad, o la veía en el paciente, pero ahí conocí la vulnerabilidad de nuestra especie. Y contame una cosa, ¿y por qué crees que el COVID puede afectar tanto a alguien sano de 52 años? Mirá, yo creo que yo había viajado a España por un tema laboral, por un nuevo libro que salió, que va a salir en España, Ser Humanos, y creo que me agarré una variante en ese momento británica, porque así que creo que fue una variante nueva que me agarré en ese momento, fue en febrero,
Y además, todavía no sabemos mucho del COVID. Hemos avanzado muchísimo, la ciencia ha avanzado muchísimo en este tiempo, pero todavía no sabemos mucho. Y a veces personas sanas, sin factores de riesgos, se complican. Es una condición justamente que produce incertidumbre porque los científicos todavía no conocemos todos los vericuetos de esta condición. Facundo, gracias por estos minutos con nosotros. Hablaremos seguramente más seguido durante la campaña, como tanto contigo como el resto de los candidatos. Te mandamos un saludo y estaremos en contacto. Gracias por todo. Abrazo para vos, Marcelo, y para todos. Gracias. Facundo Manés en Cada Mañana.